¿Qué pongo? Me dice el correo electrónico, me pide, no sé, yo creo que ya estoy, porque yo veo todo lo demás. Buenas tardes a todos. Claudio es la primera vez que va a dar esta charla, ¿se nota? Bienvenidos a la tecnología. Claudio, ¿estás ahí? Sí, yo estoy acá, ¿me escuchan? Todo, Sí, hagan, sí, te escucho. ahí está. El Sí, tema es sí, que perfecto, se escucha. Te escucho lo del perro, todo. Todo, ahora sí, ahora estoy acá, ¿me ahí ven? está, Hola, hola, ahí hola. está. Hola. Acá con Bueno, anteojos, hola. Este, bienvenidos a la primera charla virtual mm, que va a dar Emagea, abierta a la comunidad. Yo soy María Florencia Silva, soy la regente de la Escuela Municipal de Arboricultura, Jardinería y Ecología Aplicada. Claudio es el docente a cargo del curso de hongos comestibles. Este año, como no se abrió, es un sistema productivo. Este año no se abrió, pero bueno, la idea es llevar a conocimientos de todos de qué se trata hongos comestibles, y en este caso específicamente él va a tratar un solo grupo de hongos, que es el de gírgolas. Claudio igualmente está a cargo de la Tecnicatura Municipal en Ecología Aplicada, así que sigue dando sus clases. Hoy lo que va a tratar es que en un tiempo relativamente corto, o sea, tenemos 1 hora disponibles para que él pueda desarrollar la base de lo que es el sistema productivo de gírgolas, y de acá a 15 días va a dar shiitake, ¿sí? Así que bueno, lo que sí les vamos a pedir es que silencien los micrófonos, ¿sí? Para que no haya tanta interferencia. Claudio va a empezar. ¿Podés compartir la pantalla, Claudio? acá me dice compartir pantalla, supongo que sí. Dale, probemos. A ver. Ahí está, la podés maximizar. Sí, sí, ahí la maximizo, espera. ¿Estamos? ¿Se ve? Perfecto. Bueno, Bueno, aquellos que tengan algún problemita de conexión, lo que tienen que hacer es apagar la cámara, ¿sí? Es la única forma que no se les corte tan seguido. Claudio va a tratar de exponer el tema hasta 18:50 aproximadamente, y vamos a tratar en los últimos 10 minutitos yo les voy a trasladar a Claudio las preguntas que ustedes pueden hacer por el chat, ¿sí? Así que Claudio, todo tuyo. bueno, gracias Flor. Bueno, ya no hace falta presentarme. Bueno, el tema es tratar de entender un poquito por arriba, o sea, vamos a hacer un repaso, pero por lo menos tratar de entender un sector de la economía, un sector productivo, con muy poca difusión, bastante poco conocido, aunque con expectativas muy buenas a futuro, a un futuro cercano, porque, digamos, el crecimiento que ha mostrado tanto en producción cualitativa como cuantitativa, o sea, la cantidad que se produce como la diferencia en especies, ¿no? Ha ido aumentando, por lo menos desde que yo soy testigo del año 89 a la fecha, en que yo comencé como productor, después como jefe de planta de unos cultivos grandes y después, bueno, asesor y docente en Emagea, ¿no? Eh, entonces, como les decía, hoy en la Argentina la realidad del cultivo de hongos se divide en una, digamos, una gran oferta a partir de los cultivos de champiñón, el champiñón blanco, que ustedes lo ven, es el más común, el que van a encontrar en todos lados, en el que su origen, digamos, esa oferta proviene de pocos cultivos grandes, pocos cultivos de medianos a grandes, a muy grandes. Estamos hablando incluso cultivos hoy en Argentina de 150 toneladas por mes, o sea, 150 toneladas de champiñones por mes en un solo cultivo, ¿no? Bueno, hoy, ¿qué tenemos en el mercado? ¿Qué es lo que pueden encontrar? Champiñón por todos lados. Van a encontrar gírgolas, que es lo que nos ocupa hoy.
Las gírolas, a diferencia del champiñón, es un hongo que es producido por emprendimientos de más baja inversión, o sea, emprendimientos más pequeños, desde domésticos hasta emprendimientos medianos, estamos hablando de 3.000 a 4.000 kilos por mes, no más de eso. Hay una oferta interesante, atomizada, en una gran cantidad de oferentes, de pequeños productores, que, bueno, acceden justamente a esta especie que nosotros nos toca hablar hoy, por su factibilidad tanto económica como técnica. ¿Qué quiero decir con esto? Es fácil de hacer y también es un hongo que proporciona una renta interesante, ¿no? O sea, es fácil de ganar plata con la gírola. Y después, por último, aparece el shiitake, que vamos a hablar dentro de 15 días. El shiitake es un hongo un poquito más, más complejo, más exquisito de producir con respecto a la gírola, pero también se presta para el pequeño emprendimiento, o sea, genera una rentabilidad y posibilidad de competencia en el mercado con emprendimientos pequeños. Tiene un gran valor agregado, sobre todo en lo que tiene que ver en recurso humano, ¿no? O sea, requiere una especialización, y bueno, y eso es lo que le da valor también, valor agregado al shiitake hoy por hoy es uno de los hongos que se vende más caros en la Argentina. Con respecto al mercado, bueno, vamos a centrarnos nada más que en la gírola. Es un mercado amplio en cuanto a sus posibilidades de venta, desde lo particular, de la venta a particulares, la venta a pequeñas verdulerías, a pequeñas casas digamos, de comidas, restaurantes y pequeños mercados. Una vez quebrada el punto de inflexión en el crecimiento del cultivo, pasando, digamos, a un cultivo mediano, donde ya estamos en los 3.000 kilos o más, ya podemos empezar a ofrecer a las grandes cadenas de supermercados. No lo estoy diciendo como que es la solución, no es un gran negocio, lo ideal sería atomizar un poco más la venta, hacerla más eficiente y vender más, más selectivamente, ¿no? Obteniendo un mejor precio. Y rápidamente, como ir a la renta, hoy por hoy, la renta, podemos estar hablando, hoy un kilo de gírgolas se puede estar vendiendo entre 700 y 1.000 pesos, 1.200 pesos el kilo. Y podemos estar teniendo un costo de producción de la mitad o menos. O sea, estamos hablando de una renta del 100%, ¿no? Eso es lo que tiene de bueno. En cuanto a las expectativas a mediano plazo, lo que puedo decir ahora es que el mercado es cada vez más ávido, es cada vez más conocedor, hay más gente que lo reclama, hay más gente que, digamos, que se interesa. Entonces esto va a ir creciendo en producción, en oferta y en consumo, ¿no? Tanto la gírola como cualquier otro hongo, ¿no? Es un sector que está creciendo, está en pleno crecimiento, y estamos en pañales, falta hacer todo, eso es lo que yo quiero decir, estamos todo, no solamente la producción de hongos, sino todos los rubros subsidiarios a la producción de hongos, todo lo que tiene que ver con tecnología, con instrumental, con la parte, digamos, de comercialización, bueno, todo, está por hacerse todo. Bueno, entonces, vamos a ver, ahí tenemos una foto de las gírolas creciendo en la naturaleza, ¿no? Pleurotus ostreatus es la especie. Bueno, es un hongo. Primero vamos a definir qué es un hongo. Estamos hablando de un hongo, ¿no? Yo generalmente siempre hago esta pregunta y el comienzo es, digamos, asignarlo inmediatamente al grupo de los vegetales. Todo el mundo dice, es una planta, es un vegetal. Bueno, entonces vamos a ver si se trata, de qué se trata. O sea, en principio lo que podemos comparar es cómo se nutren los vegetales, cuál es el metabolismo de los vegetales, ¿no? Ahí tenemos una plantita, el sol, ¿no? Que emite radiación, y entonces podemos apreciar el intercambio gaseoso de una planta, ¿no? O sea, que la planta absorbe
secuestra dióxido de carbono y libera oxígeno, ¿no? Y por otro lado del suelo tenemos nutrientes en estado mineral y agua. Eso es lo que necesita la planta. Entonces, su fuente de carbono, que es el elemento principal para la construcción de materia orgánica, es el dióxido de carbono atmosférico. Bueno, entonces, la proporción de la energía del sol que se transforma a través de la fotosíntesis, digamos, en energía química, como para poder construir los elementos que necesita para producir sus propios tejidos, hace que la planta entonces solo necesite el dióxido de carbono atmosférico, la luz del sol, agua y nutrientes minerales. Pero si observamos a los hongos, vemos que el sentido, digamos, de intercambio es inverso. Aparte, ¿cuál es la fuente de carbono de los hongos? Vamos, si pudiéramos analizar el contenido del suelo y lo que absorbe el hongo, vamos a ver que lo que va a empezar a escasear en el suelo son elementos, digamos, orgánicos previamente elaborados. Entonces, el carbono que el hongo necesita para su manutención proviene de materia orgánica previamente elaborada. Bueno, entonces también a partir del sustrato obtiene el agua, obtiene los nutrientes, la fuente de carbono, respira, digamos, oxígeno como aceptor de electrones y libera dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, respira más como, obviamente no fotosintetiza, no tienen pigmentos, entonces su energía viene de la ruptura de los enlaces químicos de los elementos que obtiene del suelo. Ahí obtiene la energía para construir su propio tejido. Estamos hablando de un organismo heterótrofo, ¿no? O sea que obtiene carbono de materia orgánica previamente elaborada. Y las plantas, un organismo autótrofo que produce su propia materia orgánica, ¿no? Bueno, vamos a ir rapidito. Ay, parece que se trabó acá, no sé qué pasó. Ahí está. Bueno, rápidamente pasamos por una biología de los hongos. Los hongos son organismos, dijimos, heterótrofos, que necesitan el carbono previamente, o sea, el carbono en forma de materia orgánica que ya ha sido elaborada. ¿Pero de qué forma viene? Entonces esos son los roles que cumplen en la naturaleza, ¿no? Entonces vamos a tener hongos que obtienen su carbono a partir de materia orgánica que pertenece a otros organismos vivos, ¿no? Parasita a otros organismos vivos. Entonces vamos a tener hongos parásitos. En la foto lo que ven es un hongo del género Citaria, que es lo que fueron al sur, es lo que se conoce como pan de indio, es un hongo comestible, y bueno, pero es parásito, genera en realidad la enfermedad que produce la enfermedad de Yao Yao en los árboles, ¿no? Entonces, por un lado tenemos hongos parásitos, por otro lado, bueno, estos también son hongos parásitos, esto se los suele ver muy cerca de los eucaliptus, ¿no? Es un hongo comestible, por eso puse fotos de hongos comestibles parásitos, pero comestibles. Digamos, no se producen en forma industrial, o sea, se recolectan del medio natural, son hongos con un gusto bastante amargo, pero son comestibles, del género Armillaria melea, por el color de miel que tiene el sombrero, y parasitan a los eucaliptus, a las raíces de los eucaliptus. Después tenemos otro gran grupo, que también necesita otro ser vivo para asociarse, en este caso, para formar una simbiosis, ¿no? Lo que vemos en la foto es el extremo de una raíz muy, muy finita, es una punta de una raíz muy finita, y los pelos blancos que salen son hifas de micelio, no de hongos. Las hifas son el cuerpo vegetativo del hongo, son como cordones, que están formados por células que están una atrás de la otra, ¿no? A continuación de la otra, y que transmiten a través de los citoplasmas los elementos nutritivos, el agua. Bueno, ahí hay una conexión. Pero a diferencia de los parásitos, el hongo que obtiene materia orgánica previamente elaborada, de su socio, de su partener, ¿no? ¿Y qué le provee el hongo a la planta? Bueno, le provee un montón de cosas. Le provee un aumento de la capacidad radicular. Esto es una foto, si ven acá arriba hay plantitas, hay arbolitos, y eso sería un corte de suelo virtual en donde cuánto aumentaría la superficie de exploración radicular de las plantas, ¿no? Hasta 1000 veces puede aumentar la capacidad de las plantas de explorar suelo en busca de agua y en busca de elementos nutritivos. Aparte, se los transmite ahorrando energía a la planta,
tanto el agua como los elementos, por ejemplo el fósforo, que es un elemento al cual la planta le demanda mucha energía obtenerlo, se lo transmiten las hifas a través de todas estas interconexiones y estos caminos hacia las raíces, y la planta lo puede aprovechar, ¿no? Esto es un ejemplo, por ejemplo, de pinos micorrizados, ¿no? En el caso que se ve a la izquierda es un pino que ha sido micorrizado, o sea, ha sido asociado a un hongo micorrízico, junto a un pino, digamos, de la misma edad, en el mismo suelo, en las mismas condiciones, pero sin micorriza. Fíjense en la diferencia en el desarrollo foliar, en todo el desarrollo de la planta, ¿no? Es tremendo. O sea, justamente todo ese exceso de energía que la planta se ahorra, lo transforma en un crecimiento más vigoroso, más rápido y más resistente a las plagas y las enfermedades. Esto también, por ejemplo, está mostrando las raíces, ¿no? O sea, la diferencia de un árbol micorrizado con otro no micorrizado en el desarrollo radicular, ¿no? Bueno, ahí hay una foto también muy aumentada de unas raíces en las cuales se parecen que estuvieran envueltas como unas medias de algodón, ¿no? Esas medias de algodón son las hifas del micelio que envuelven y protegen a la raíz y funcionan no solamente como una protección química hacia los organismos, digamos, plagas o enfermedades, por ejemplo un nematode que se quiera acercar, lo que va a pasar es que hay sustancias que liberan esos micelios y que paralicen a las potenciales plagas, ¿no? Y por otro lado, una protección física, o sea, es un escudo, no puede llegar hasta la raíz, ¿no? Pues se encuentra primero con el micelio. Bueno, acá hay ejemplos de hongos micorrízicos, siempre comestibles estos. Estos son los géneros Suilius, los famosos hongos del pino, de pinares, ¿no? Los que se recolectan en la costa, en Córdoba, en el sur también. Son hongos que hacen micorriza con los pinos, se venden secos en general, la mayoría de los hongos secos que vean en los mercados, esos chiquititos amarronados son de este género. Estos en cambio son micorrízicos también, pero son mortales, ¿no? Estos son del género Amanita, son muy venenosos y tienen la característica justamente de ser, uno se comió un pedacito, lo mordiste un poquitito y no tenés vuelta atrás con esto, no zafás. La manita faloides es mortal, pero bueno, sin embargo, su función como socia con otros organismos, con otros vegetales superiores, la cumple a la perfección, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es no comerlos. Esta es otra manita también, la muscaria, la de los pitufos. Es un hongo también, digamos, no es tan alta la toxicidad como el anterior, pero tiene características alucinógenas. Esto se usaba como hongo alucinógeno, hasta los griegos lo usaban, ¿no? Bueno, y es un hongo micorrízico también. Bueno, esto también es un hongo comestible de alto valor, Morchella esculenta en Europa, Morchella intermedia acá en el sur, en los bosques que hacen micorriza con radales, por ejemplo. Y esta es la famosa trufa, la Tuber melanosporum, que es muy cara, es uno de los hongos más caros del mercado, ¿no? Y por último, los saprófitos, que son los que se alimentan, que su fuente de carbono no viene de otro organismo vivo, sino que de materia orgánica muerta. Se encargan de descomponer, de llevar, digamos, a su mínima expresión la materia orgánica, la terminan mineralizando, ¿no? Hongos que, digamos, en todos los grupos hay distintas clases de hongos unicelulares, microscópicos, hasta hongos gelatinosos, hasta los hongos superiores, estos que son los hongos de sombrero, que es el grupo más evolucionado, bueno, que forma parte de ese amplio universo, de ese reino fungi, ¿no? Bueno, el ciclo de vida, tenemos un hongo acá maduro, y esto es una vista, digamos, aumentada de lo que son las laminillas que están acá abajo, y estas estructuras globosas se llaman basidios, que en sus extremos contienen otros globitos más chiquititos, que son las esporas. Las esporas se liberan al medio, cuando el hongo madura se abre el himenio, que es el tejido que tiene acá abajo, y deja una impronta acá, o no, pues sirve para identificar especies, y libera muchas cantidades de esporas al medio, millones, estamos hablando de millones porque la probabilidad de poder prosperar de las esporas es muy baja. Bueno,
Entonces esas esporas germinan generando un micelio primario, uninucleado, cada célula con un solo núcleo, núcleos haploides, como si fueran un espermatozoide o un óvulo, ¿no? Con la mitad del paquete genético. Esos micelios hacen una plasmogamia, se unen, y bueno, y empiezan a formar parte de un micelio secundario. Micelio secundario que sigue teniendo los dos núcleos, el núcleo A y el núcleo B, pero sin unirse, separados. Y bueno, esos núcleos, ese micelio secundario, cuando las condiciones climáticas lo permiten, empieza a empaquetarse, a formar una especie de pseudotejidos y forma los cuerpos fructíferos. Esos cuerpos fructíferos después en las laminillas, ¿qué pasa? En la célula distal, en la de la punta, en algún momento esos núcleos se unen, hay una cariogamia ahí, se unen, forman, acá se produce lo que podemos llamar la reproducción sexual, hay un intercambio genético ahí de un núcleo y del otro, de los que venían originalmente, y después se vuelve a separar, se vuelve a dividir por meiosis, otra vez vuelven a ser núcleos con la mitad del paquete genético, pero ya distintos a los padres, porque hubo entrecruzamiento acá. Bueno, después esos núcleos se vuelven a dividir, cada uno en dos iguales, y dan origen a las esporas porque migran a esas estructuras globosas de la punta y vuelve a reiniciarse el ciclo, ¿no? Bueno, ¿qué son las gírgolas? Las gírgolas son un hongo, entonces toda esta introducción que vimos, un hongo saprófito, como dijimos, el alimento de materia orgánica muerta, pero tiene la capacidad, es bastante ambiguo, ¿no? Tiene la capacidad de convertirse en parásito cuando las condiciones lo favorecen, o sea, creciendo en un árbol, por ejemplo, un árbol debilitado por algunos motivos, puede transformarse en parásito. Bueno, estas tablas las puse y no las vamos a discriminar porque no nos da el tiempo, pero para ver todas las especies que hay del género Pleurotus. O sea, el hongo que hoy nos ocupa, las gírgolas, pertenecen a un género que se llama Pleurotus, dentro del cual hay muchas especies. El Ostreatus, que es el que está acá arriba, es digamos, el más cosmopolita, el que más se adapta a cultivos de baja inversión, el que más se banca las condiciones más artesanales, el que se banca un cultivo doméstico. Es un hongo que produce, digamos, es muy poco exigente. Entonces, cuando apareció la gírgola en Argentina, después de la crisis de los 90, del 1 a 1, aparece la gírgola como una especie de solución sanadora para los que estaban haciendo champiñón. Y bueno, justamente ¿por qué? Porque permitía un cultivo de baja inversión, bajos costos en insumos, y una muy buena productividad. Entonces empieza a aparecer la gírgola en nuestro mercado, de la mano del Pleurotus ostreatus, caballito de batalla. Después hay otros más, el Pulmonarius, que es de alta temperatura, el Populinus, el Cornucopiae, después vamos a ver algunas fotitos, ¿no? Que son muy lindos. Bueno, acá está la distribución. El Ostreatus, por ejemplo, fíjense, lo podemos encontrar en Europa, en Asia, en Norteamérica, en Sudamérica, en África y en Australia, en todos lados. El Ostreatus está en todos lados, en todos los climas. O sea, es un hongo muy, muy, muy resistente, ¿no? Muy, muy adaptado a distintas condiciones. Después hay otros, como el pulmonario, que aparecen en menos lugares, en Europa, Asia, en Norteamérica, después en Australia también, no aparece en Sudamérica o en África. Bueno, y así la descripción de las otras especies, ¿no? Acá para que los vean, este es, por ejemplo, es el Cornucopiae, ¿no? La gírgola de la cual estamos hablando nosotros, no puse la foto acá, es la primera que apareció y después es la que vamos a seguir viendo consecutivamente. Es una ostra que puede tener un color, digamos, oscuro si la luz fue intensa, o perdón, si la luz fue baja, o puede ser muy clarito, albino, casi albino si la luz fue muy alta. También depende de las concentraciones, o sea, de la pureza del aire, de la concentración de dióxido de carbono con la cual lo produzcamos, ¿no? Estas son especies muy lindas que tienen poco mercado acá, pero fíjense, en color dorado, color salmón. El Eringi se conoce como ostra rey, pues se conoce como la más sabrosa de todos. Tienen poco mercado en la Argentina. Todos estos mercados tienen que abrirse, ¿no?
el Cystidiosus, el Callistratus, el Drinus, son distintas especies con distintas características, ¿no? Bueno, acá el Pulmonarius, que es de alta temperatura, el Populinus, el Purpura olivaceus, que es un color medio violetáceo, medio violeta, y el Tuber regium, ¿no? Como para que vean la diversidad que tiene el género Pleurotus, ¿no? Muy diverso, y todos tienen alguna característica distinta. Lo que sí, vuelvo a reiterar, hago hincapié, el Ostreatus, el que nos ocupa a nosotros, es el más resistente de todos, ¿no? O sea, el que más factibilidad nos ofrece para iniciar un emprendimiento. Bueno, estas son características de clima que, bueno, vamos a ir viendo más adelante. Bueno, pero tenemos que hablar, estamos hablando de cultivo de hongos, ¿no? Tenemos que hablar de sistemas de cultivo. Los sistemas de cultivo pueden pasar, por ejemplo, por los más extensivos, los más simples, que son los troncos, producir en troncos, en donde no exigen un clima controlado, pueden estar a la intemperie, o sea, lo único que nos requieren es una buena elección de la madera, y bueno, y un manejo en cuanto a la humedad, de acuerdo a cómo esté el ambiente, tiene que ver mucho con el ambiente exterior, ¿no? Sin embargo, es un, digamos, es un sistema que, digamos, es redituable o es conveniente cuando la materia prima la tenemos in situ. Por ejemplo, cuando vivimos en lugares como por ejemplo las islas del Delta. Vivimos en una isla en el Delta con plantaciones de álamos, por ejemplo. Entonces la madera de álamo se adapta muy bien. Podemos producir tanto girola como shiitake, pero tenemos la madera in situ. Si queremos iniciar un cultivo a una escala mediana, con troncos, y tenemos que pensar que los tenemos que comprar en otro lado, los tenemos que transportar, no sirve. O sea, sirve cuando es in situ, nada más. Es un cultivo de larga duración, estamos hablando de 1 a 2 años, hasta 4 años en Oriente cuando usan roble, pero la productividad es muy baja, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de un 10% del peso del tronco, es decir, nosotros en el cultivo en tronco, por ejemplo, de 1000 kilos de troncos, tenemos 1000 kilos de troncos, podemos obtener un 10%, o sea, 100 kilos de hongos. ¿En cuánto tiempo? Y en 2 años, por ejemplo. Si yo hiciera un cultivo intensivo con clima controlado, o sea, en vez de hacer las gírgolas con troncos, hago con un sustrato elaborado, un sustrato formulado, yo voy a tener en 2 meses un rendimiento mínimo del 30%, o sea, en 1000 kilos de sustrato vendo 300 kilos de hongos en 2 meses, ¿no? La diferencia es muy grande. Lo que pasa es que también son las condiciones de manejo, el clima controlado, y bueno, acá es un sistema en bolsas, ¿no? Esto es en Emagea también, esto es una foto bastante vieja, en los primeros tiempos de Emagea. Un sustrato preparado en base a paja de trigo, con algún suplemento que puede ser afrechillo de trigo, y obviamente el micelio, ¿no? Que el micelio se debe comprar, ahora vamos a ir hablando de eso. Es un cultivo en bolsas, esto también, en vez de hacer agujeros, se abre por arriba, esto también es en Emagea. Esto también es lo mismo, este es un cultivo en donde también hacen el cultivo en bolsas, ¿no? Esto es en Emagea también, con bolsas que las hicimos colgantes, o sea, después construimos las estanterías, ¿no? Esto también en Emagea, pero ya con un sustrato en base a serrín, son sustratos esterilizados, ¿no? Bueno, acá pueden apreciar cómo crecen las gírgolas a partir de los agujeritos que hacemos en el nylon, ¿no? Columnas son bolsas muy largas y grandes, de 2 metros o más, que se atan a un soporte en el techo y se apoyan en el piso. Eso evita la necesidad de estantería, se aprovecha el volumen total de la sala, ¿no? Bueno, estos son columnas. Este es un cultivo experimental que hicimos, donde yo tenía mi cultivo con alumnos de Emagea también. Lo hicimos en pleno verano, con cepa de alta temperatura, y funcionó muy bien, muy, muy satisfactorio fue la experiencia. Estos son estanterías, son gírgolas también en estantería. La diferencia es que en vez de ser de unidades discretas como las bolsas, es todo una continuidad. Esto es más riesgoso por cualquier tipo de contaminación. La contaminación puede esparcirse sin ningún tipo de límite. En cambio, las bolsas muy contaminadas se pueden separar o se pueden quitar del cultivo, ¿no? Sistema en botella requiere mecanización, no se usa en la Argentina,
Tampoco el de estanterías en Argentina. En Argentina se usan estos, columnas y bolsas, ¿no? Por la disponibilidad de accesorios, mecanización y tecnología que tenemos. Esto se usa mucho en Oriente, en el sudeste asiático, el sistema de botellas. Canastos y cajas, esto es una foto de un alumno mío haciendo el hongo rosado, el Pleurotus amor, en un canasto común de residuos, ¿no? Bueno, el sustrato tiene que tener, cuando lo vamos a preparar, premisas. Esas premisas son la cantidad de nitrógeno disponible que tiene, que puede ir del 0,6 al 1,3% sobre materia seca. No vamos a explicar acá cómo se logra, o sea, no nos daría el tiempo, ni también cómo lo podemos medir, ¿no? Pero bueno, el contenido de humedad del sustrato tiene que ser un 65 o un 70%. ¿Qué quiere decir esto? Una bolsa de 10 kilos de sustrato, 7 kilos son agua, 3 kilos materia seca, ¿no? Y un pH, que es el grado de acidez o alcalinidad que tiene el material, que tiene el medio, neutro, entre 6,8 a 7,5, ¿no? Es el parámetro entre el cual podemos oscilar. Bueno, estos son distintos materiales que se pueden usar para los sustratos, ¿no? El bagazo de caña de azúcar, la cáscara de maní, cáscara de semilla de algodón, cáscara de semilla de girasol, viruta de madera dura. Lo más fácil para nosotros son las pajas de cereales, que es lo que más fácil podemos conseguir. Después se pueden usar viruta y acerrín de maderas, de árbol, de maderas blancas en general. Habría que evitar todas las maderas coloradas, como las que tengan taninos, por ejemplo, las maderas duras. Pueden ser, sí, maderas duras, pero blancas, ¿no? Por ejemplo, si fuera roble o el eucaliptus blanco también. Bueno, eso es lo que tiene la gírgola. La gírgola se produce en todo el mundo y en distintos lugares del mundo hay distintos sustratos disponibles. Y la gírgola se adapta, siempre hay sustratos factibles de ser usados para la gírgola, ¿no? Para el Pleurotus ostreatus. Podemos usar, no sé, cualquier tipo de residuo agrícola, digamos, el residuo del cultivo de maíz, la caña de maíz, la mazorca, de trigo, las semillas, las cáscaras de semillas, por ejemplo, papel, cartón, todo lo que tenga celulosa y lignina, porque la gírgola lo que tiene que es un hongo lignívoro. ¿Qué quiere decir? Que su fuente de carbono previamente elaborado es lignina y también celulosa, que se encuentra ¿dónde? En las paredes celulares de los vegetales, ¿no? Entonces siempre los materiales son de origen vegetal. Entonces, siempre que tengamos lignina y celulosa, nos sirve para poder producir Pleurotus, ¿no? Esto es la preparación del sustrato. Esta es la foto acá de la pileta Pelopinchos en Imagea, donde embolsábamos la mezcla ya estaba humectada para pasteurizarla, ¿no? Entonces la preparación requiere una mezcla de los materiales secos y después se lleva a su continente, que puede ser bolsas, puede ser en estantería, pueden ser cajas, para después tratarlo térmicamente. ¿Por qué tratarlo térmicamente? Bueno, térmicamente porque es una manera de asegurarnos, digamos, es una pasteurización, digamos. No vamos a matar todo, porque es una pasteurización, vamos a dejar las poblaciones de organismos potencialmente competidores y plagas reducidos a su mínima expresión, ¿no? Bueno, entonces, lo que tenemos, entonces ya tenemos el sustrato, tenemos que conseguir el blanco de siembra del micelio. ¿Qué es eso? Es el micelio del hongo, como yo les mostré en el ciclo, la parte, digamos, ese micelio secundario es lo que tenemos acá en la bolsa, listo para fructificar. Entonces este micelio que viene utilizando como vehículo semillas de cereal, semillas de arroz, semillas de maíz a veces también, a veces viene en forma líquida, en medio líquido, bueno. El micelio lo puede preparar uno, pero yo, si voy a querer, y si tengo como premisa un cultivo comercial, es más factible comprarlo. Hay productores de micelio muy confiables, ¿no? Bueno, estas son las distintas formas de presentación en botellas, estos son los pasos, digamos, que se hacen, que requieren un medio aséptico, un medio estéril para realizarlo, por eso la dificultad de realizarlo en casa. Lo podemos realizar de una forma doméstica, pero sin demasiadas garantías, ¿no? Bueno, el tratamiento térmico, que es justamente con calor eliminar o reducir a su mínima expresión los organismos competidores o patógenos. Bueno, ¿qué lo hacemos? Estas son fotos en Imagea todas, con un tambor común, con un quemador, en el cual lo único que hacemos es servir el sustrato.
lo llevamos a 80 grados aproximadamente y lo dejamos 1 hora y media, con eso es suficiente, ¿no? Acá hay otras fotos de otros tambores, ¿no? Eso es un generador de vapor casero también para pasteurizar al vapor. Esto es con vapor también. Lo que se hace es, en la foto próxima lo van a ver, esto que está tapado con la lona, el sustrato se pone en cajones, en sus respectivas bolsitas, se tapa con una lona, se inyecta una manguera que va a inyectar vapor a partir de una caldera, ¿no? Se llama sweating el sistema, es como un sauna, donde se inyecta vapor y se eleva la temperatura, se desarrolla una curva de temperatura para llegar a un máximo de, por ejemplo, en este caso, en el sweating, de 60 grados, se lo deja 12 horas y después se baja la temperatura para poder sembrar. En este caso son túneles, que es la pasteurización en masa. El túnel es un recinto en donde el material va todo suelto, en masa, por eso se llama en masa, que tiene un funcionamiento, digamos, en donde ingresa por la parte inferior, por el pleno, tiene un piso enrejado acá donde se pone este material que va arriba, el pleno, digamos, se inyecta aire y vapor a presión, que va a atravesar la masa y se recupera por un forzador, por un ventilador, se vuelve a inyectar. O sea, lo importante es que también se puede inyectar aire exterior para poder enfriar la masa una vez cumplido la premisa de pasteurización, lo más rápido posible para realizar la siembra. Bueno, la esterilización es cuando, por ejemplo, usamos aserrín, usamos materiales, por ejemplo, muy poco selectivos. El aserrín y la viruta, en general, a diferencia, por ejemplo, de otros materiales, tienen elementos nutritivos excesivamente expuestos y están muy susceptibles de contaminarse, entonces requieren una esterilización. Estos que ven como un contenedor, después se cierra con una puerta muy gruesa, es un esterilizador. En general la esterilización es a 1 kilogramo por centímetro cuadrado de presión, si el vapor genera presión acá adentro y la temperatura alcanza los 119 grados, ¿no? Bueno, la siembra, esto también es en MG, al aire libre, ustedes fíjense en la rusticidad de este hongo que podemos sembrar después de todo ese tratamiento al aire libre. Se mezcla el micelio, las semillitas, digamos, entre comillas, con el material, y después en bolsa, lo metemos en las bolsas, ¿no? Esta es una máquina del sistema de botellas, es una sembradora mecánica, por eso les decía que el sistema de botellas es mucho más complejo, ¿no? Bueno, después de eso, una vez que tenemos sembrado las bolsas, los estantes, tenemos que tener un ambiente cerrado, una habitación en donde nosotros podamos controlar el clima, ¿no? Entonces estas fotitos que se ven acá arriba son fotos, digamos, del instrumental, termómetros que permiten medir las temperaturas del sustrato, la humedad relativa, un ciclómetro, y acá están las condiciones con las cuales se los tiene que mantener, ¿no? Ahí está una foto donde se abre la bolsa del micelio, ven toda esa espuma blanca que crece arriba, es el micelio que empieza a crecer e invadir el sustrato. Lo importante, el objetivo de la incubación, que suele durar 15 días aproximadamente a una temperatura de 24 y 25 grados, es darle las condiciones ideales al micelio para que crezca la mayor cantidad de milímetros por día, y en el menor tiempo posible para generar una exclusión biológica de otros organismos competidores, los va dejando afuera, no los deja crecer, y un contacto íntimo de todas las partículas para que el micelio pueda correr lo más rápidamente posible. Bueno, esto es, si nosotros trazáramos una curva por encima de cada de estas columnas, vemos que en este eje tenemos los milímetros por día y en esto tenemos las especies, ¿no? Y bueno, y cada columna son las temperaturas a las cuales se somete el micelio. Fíjense en que en 25 grados, que es esta columna, en el Pleurotus ostreatus, que nos ocupa hoy, crece 60 milímetros por día, o sea, es el que crece a mayor velocidad, o sea, a 25 grados. Si yo le doy, en vez de 25 grados, le doy 30 grados, la velocidad de crecimiento es menor, y a mayores temperaturas es menor, y a menores temperaturas también crece menos que a 25 grados, ¿no? Bueno, cuando induzco, cambio violentamente las condiciones, empiezo a ventilar, barro la concentración de dióxido de carbono, porque durante la incubación la sala tiene que sentirse como un colectivo lleno en invierno, con el aire irrespirable, los vidrios empañados, así. Entonces cuando induzco, yo empiezo a ventilar aire fresco, bajo la temperatura, la humedad relativa va a bajar también, pero trato de mantenerla alta porque baja por la ventilación.
y empiezo a iluminar, necesitan luz. Entonces, luz, ventilación y temperatura son los 3 parámetros que tengo que controlar. Entonces ahí empiezan a crecer, antes de la semana empiezan a aparecer estos primordios, que empiezan a desarrollarse así en tipo ramillete. Esta es una foto de las botellas, ¿no? Una foto desde arriba. Y bueno, y esto marca, por ejemplo, si fuera un Ostreatus, ¿no? Los colores y los tamaños que adquieren al mismo tiempo, o sea, cronológicamente iguales son estas, pero con las distintas temperaturas. A 10 grados crecen muy poquito y son muy oscuras, a 13 son más claritas y un poquito más grandes, y por ejemplo a 20 grados tienen un tamaño bastante óptimo en este caso, por ejemplo en 23, y crecen, digamos, y son mucho más claritas. Por eso en el mercado muchas veces la pueden encontrar así negrita, oscura o mucho más blanca. Tiene que ver con las temperaturas. Lo mismo con el dióxido de carbono. Si yo ventilo mal, el problema es que me van a salir todos con un pie largo y un sombrero chiquitito. Si ventilo bien, la relación el sombrero y el pie va a ser correcta, un sombrero largo y un pie más cortito y más gordo, ¿no? Bueno, lo mismo acá también, con concentraciones de dióxido de carbono alta, y esta es excesivamente alta, ¿no? La última que está acá, abajo. Bueno, estos son Pleurotus rei, Eringic, en sistema en botella, ¿no? Que es el sistema mecanizado, el sistema de bolsas en Emagea. Esto es un cultivo también de alumnos que utilizaron el ambiente, que pueden utilizar, pueden reciclar cualquiera. Siempre tienen que pensar en tratar de conservar la energía el mayor grado posible, la temperatura sobre todo, ¿no? O sea, conservar la energía en invierno y impedir de ganar energía en verano, ¿no? Ese es el mismo cultivo, fíjense en qué artesanal, qué rústico, ¿no? Y fue un cultivo que dio muy buen resultado. La cosecha es manual, obviamente, acá lo están viendo a la derecha, se toma el romillete de su base, se mueve hacia arriba y hacia abajo y se saca en su totalidad de la bolsa. Después los hongos se separan afuera para hacer las bandejitas o lo que sea, pero no se pueden sacar individualmente porque el estípite o el pie va a quedar roto y va a dejar un campo libre para las contaminaciones, ¿no? Bueno, y después tenemos que luchar con las plagas y enfermedades, o sea, no estamos ajenos a eso, ¿no? Va a depender de qué también pasteuricemos, de que también mantengamos las condiciones de higiene en el cultivo, nuestra rutina de caminar el cultivo, caminar primero las salas más nuevas, las salas más viejas, o sea, las que tienen mayor edad después, pues son las más contaminadas. La contaminación es inherente al cultivo, no va a dejar de aparecer nunca. O sea, siempre van a aparecer síntomas. Estos son hongos competidores, mohos, por ejemplo, como tricoderma, los verdes, hipocrea, otras clases de hongos competidores que generan problemas, ¿no? Cuando yo hago las cosas bien, pueden aparecer a lo último del cultivo, no van a generar una pérdida significativa, no van a generar un cambio en el resultado económico del cultivo. Estos son bacterias. Esto es cuando estamos manejando mal la humedad relativa, esas manchas que ven ahí las generan bacterias del género Pseudomonas, Pseudomonas tholaceae, la especie, son bacterias que generan lo que se llama mancha bacteriana, justamente, y también pueden llegar a producir como una pudrición del hongo, ¿no? Eso se controla regando con agua clorinada o también regulando mejor la temperatura, bajando los niveles porque si yo manejo temperaturas muy altas que hace que el sombrero se convierta en una superficie fría, en donde se genera el punto de rocío para que condense el agua, el vapor de agua del ambiente, esos hongos van a estar siempre mojados y van a generar esas manchas, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, también el resultado de... esto, perdón, es con virus, enfermedades con virus, generan deformaciones, un pie más ancho que el sombrero, estos ramilletes en donde no terminan nunca de prosperar. Los virus en general provienen del micelio, cuando el micelio es de procedencia dudosa, o dudamos de quién lo realizó, en general es una fuente más común. Después también puede haber contaminación a partir de los materiales que usemos, ¿no? Las plagas, que son moscas, distintos tipos de mosquitas chiquitas, en general fóridos, césidos, ciáridos, que depositan sus huevos en el sustrato y las larvas van a crecer en el sustrato, se van a alimentar del micelio y del sustrato y van a generar un trastorno importante. Es importante tener bien filtrada la sala, los ingresos de aire cuando tenemos que ventilar filtrados, por ejemplo, con guata, con materiales baratos, pero que son efectivos.
mantener las puertas de ingreso cerradas, ¿no? Para el control físico es fundamental, hay que tratar de reducir al mínimo la aplicación de químicos. Esta fotito de acá abajo son ácaros. Los ácaros en general vienen de una mala pasteurización también y del origen, o sea, en los materiales. También pueden provenir de las herramientas y digamos, del manejo que se haga del cultivo. Bueno, fíjense, para ir terminando, las salas de cultivo, ¿no? O sea, es un hongo que se adapta a cualquier cosa. Esto no es acá en la Argentina, esto es en África, pero están usando paja de vegetal ahí, o sea, que no hay ningún tipo de tecnología, ¿no? Esto también es una especie de tejido ahí, una rafia negra, un techo de paja. Allá es un cultivo más, estos tecnológicos, es en Australia, es un cultivo, digamos, que tiene salas especialmente preparadas, bien calorifugadas, aisladas, con un tablero de control cada uno que regula automáticamente la temperatura, la ventilación. Bueno, es bastante más tecnificado y una inversión importante. Estos son tipo invernaderos, ¿no? Se aplican medias sombras para disminuir la influencia de la radiación sobre la superficie. Los colores blancos, ¿por qué? Porque rechazan la radiación, es más caro refrigerar que calefaccionar, entonces yo siempre le doy prioridad en el diseño, menos energía, ¿no? Bueno, este es un pasillo de servicio de un cultivo, este es un pasillo, es un sistema holandés, ¿no? Las salas dan todas a un pasillo común con sus tableros de control, la transmisión de vapor, de agua enfriada para la refrigeración, de agua caliente. Bueno, pero son cultivos de mucha inversión, ¿no? Yo apunto siempre en el curso de Magea, les muestro lo que es lo mejor, pero les muestro fundamentalmente, le pongo prioridad al cultivo artesanal. O sea, nosotros podemos producir eficientemente y económicamente, digamos, viable, con una forma de muy baja inversión, utilizando lo que tenemos y bueno, con muy buenos resultados. Este es el mismo cultivo visto desde lejos. Esto se magea. Lo que ven en primer plano son shiitakes en bloques de acerrín. Lo que ven allá atrás son bolsas de gírgolas. En una de las salitas, son dos salas, esta la usamos para champiñones generalmente, estaba vacía en ese momento, esta para las gírgolas, y acá teníamos los shiitakes, ¿no? El material plateado que ven es un material aislante, este es un sistema de súper fácil construcción y muy eficiente, ¿no? Y bueno, y para terminar, las propiedades nutritivas y medicinales, o sea, el contenido nutricional en cuanto a proteínas, tiene un 10 a un 30% sobre peso seco, es muy importante el contenido de proteína. Vitamina C de 30 a 144 miligramos cada 100 gramos de tejido, de biomasa, digamos. Niacina, 109 miligramos cada 100 gramos, ácido fólico, 65 miligramos, y un alto contenido de potasio. Digamos, es un hongo que tiene unas propiedades nutritivas muy interesantes. Y también propiedades medicinales. Está considerado dentro del grupo de los hongos medicinales, que son hongos exóticos, los llamamos en general. Bueno, este es cosmopolita, la gírgola. Pero como pueden ver, tiene propiedades anticáncer, se han hecho pruebas con grupos de ratones a los cuales se les implantó un sarcoma 180, que es de tejido mesenteo, o sea, conjuntivo, perdón. Después de un mes, el 60% de los ratones con una dieta compuesta con un 20% de pleurotus habían sido inhibidos, un 60% de la población había sido inhibido, los tumores habían desaparecido. Después tiene un montón de propiedades, digamos, por ejemplo, para la función hepática, para el riñón, contra los digamos, problemas intestinales. Digamos, el Pleurotus tuberregium, que es otra especie, también era usado para la fiebre, para las gripes, para el dolor de estómago, para la constipación, para la presión sanguínea, para las viruelas, ¿no? Y el Pleurotus ostreatus, aparte de eso, también demuestra, digamos, utilidad en tratamiento del colesterol, de controlar los niveles de colesterol, sobre todo el colesterol malo, ¿no?
Supuestamente es un efecto debido, pues se tiene lovastatina, perdón, acá está mal escrito lovastatina, pues es lovastatina, las cuales se basan la mayoría de los medicamentos de este grupo de compuestos, o sea, de los medicamentos que se usan para bajar el colesterol, ¿no? Se trata de una sustancia cuya variante sintética se comercializa bajo distintas marcas, ¿no? Bueno, también, obviamente, como consecuencia de controlar el colesterol en la sangre, ayuda a controlar la arteriosclerosis y todas las enfermedades asociadas, ¿no? Bueno, acá están las fuentes, los estudios, después si están interesados les puedo pasar pilas de esos estudios, ¿no? Bueno. Claudio, tengo unas preguntitas antes de que finalice la charla, Sí. ¿te parece? No sé si te queda mucho ahí. No, ya terminé. Perfecto, muchas gracias. Sí. ¿Cómo sabés si la bolsa de sustrato está contaminada? ¿Cómo te das cuenta? Mirá, la forma más fácil es la visual. El sustrato empieza a adquirir o colores, por ejemplo, en general los mohos cuando crecen, el micelio tiene un color muy similar al de la gírgola, un color blanco. Lo que pasa es que es un color más nibio, por ejemplo, uno ya con experiencia se empieza a dar cuenta. Dice, uy, qué bueno que está creciendo. No, pero no es el micelio de la gírgola, es micelio de una tricoderma, por ejemplo. Entonces después, cuando esos micelios empiezan a fructificar, de alguna manera empiezan a generar esporas. En general las esporas tienen colores, verde, marrón, rojo, negro, y eso es lo que nos permite identificarlo, ¿no? Pero bueno, eso ya sería una identificación tardía, pues, o sea, en realidad cuando uno empieza a adquirir experiencia se dan cuenta de entrada. Aparte te das cuenta muchas veces por crecimiento irregular en la bolsa. Si tenés una bolsa transparente donde crece por manchones, o sea, pueden ser contaminaciones bacterianas, pueden ser una mala pasteurización que tenga ácaros. Los ácaros son muy chiquititos, pero son visibles cuando uno se fija a la vista y los ve caminar despacito por encima del sustrato. Las larvas de las moscas también son visibles. También uno las observa ya en el estado adulto. Cuando hay muchas moscas volando en la sala, quiere decir que estamos en problemas. Ya hubo muchos huevos que se pusieron ahí en el sustrato y bueno, hicimos cosas mal. En general, en el cultivo de hongos todo es preventivo. Muy difícilmente las cosas sean curativas. Se puede paliar un poquito para disminuir las pérdidas, pero en general todo es preventivo. Cuando uno se acostumbra a prevenir y a seguir un protocolo, ahora está una palabra muy de moda, un protocolo, los daños por contaminación disminuyen enormemente. Y por eso les decía, recién los van a ver al final del cultivo, cuando ya las características han cambiado del sustrato, el sustrato empieza a ser más apto para otros organismos que para la gírgola misma, por eso la producción empieza a disminuir, y bueno, y en general Otra consulta. son visuales. Perfecto. Otra consulta. Sobre tronco de sauce o álamo, ¿cuál es el tiempo aproximado de incubación y de inducción? Aproximado. El tiempo de sauce, con el álamo, por ejemplo, son 4 meses. En nuestras condiciones, en Buenos Aires, por ejemplo, las temperaturas, suponiendo que adoptamos el sistema a la intemperie, se inocula el tronco, se hacen agujeros con agujereadoras, o se hacen cortes y se ponen micelio entre los cortes, o se ponen semillas o micelio en los agujeros. Y bueno, y durante 4 meses los troncos se dejan estáticos en un lugar sombreado, y ese es el tiempo promedio que tardaría en crecer satisfactoriamente, en invadir toda la masa del tronco, el micelio del hongo que queremos producir. Una vez pasados los 4 meses, esos troncos deben ser sometidos a un shock físico, que puede ser, cambio de un shock físico por temperatura, o sea, sumergirlos en agua o regarlos abundantemente si son mucha cantidad. Incluso los golpes, hacerlos vibrar, ¿no? Y bueno, y empiezan a germinar. Para terminar, si querés, perdón. Yo veo que es un tema muy amplio, que tenemos muchas consultas y poco tiempo. Sí. Aquellos que tengan consultas de hongos, si no lleguemos a responderlas todas, lo pueden hacer al mail de la escuela. Yo automáticamente se lo reenvío a Claudio, él lo responde por intermedio del correo electrónico, ¿sí? Así que quédense tranquilos que la pregunta tarde o temprano, por más que no sea hoy, va a estar respondida. Aquel que no llegó a presenciar la charla, va a ser la primera vez que
en 48 horas esta misma charla va a estar subida al canal de YouTube de la Subsecretaría de Educación. Así que bueno, realmente, discúlpame Claudio que te corté, pero bueno, No. es una plataforma relativamente chica para todos Sí, los cursos de la Subsecretaría de Educación. obvio. Sí, no, ni hablar. Atrás nuestro viene otro curso. Claro. La idea es que Magea esté presente con alguna de todos los cursos que aporta, y lo que sí les vamos a pedir, primero agradecerles su asistencia. Les mandamos una pequeña encuesta al mismo correo con el cual ustedes se inscribieron. Las encuestas a nosotros nos sirven porque sabemos a dónde apuntamos. O sea, si a ustedes les interesa otro tema y está al alcance de la escuela, preparamos la charla y la damos. No tenemos ningún inconveniente. Son cortitas las preguntas, así que si la pueden responder a nosotros nos va a venir bien para saber si vamos por el buen camino. Claudio es la primera vez que se conecta a Zoom, porque él da por otra plataforma, pero bueno, bastante bien. Bastante bien, ayudado por los chicos. Claro, no, sí, en realidad, claro, yo uso otra plataforma y no estaba acostumbrado a esto, ¿viste? Entonces Claro. sabía, subirá, no subirá, ¿cómo, cuándo entro? Bueno. Pero bueno, Claudio, mil gracias por la charla, mil gracias a todos los asistentes, y bueno, los esperamos en la próxima charla. Nosotros todos los martes tratamos de dar temas distintos, se va a ir publicando en el Facebook, y bueno, próximamente sí va a haber un curso, que es el de los jueves. Los cursos son de 4 clases, de distintos temas, pero las charlas son solamente de un tema muy específico y muy puntual. Pero bueno, más allá de eso, ahí en la encuesta dicen qué otros temas a ustedes les interesa, y estaría buenísimo que nos propongan temas que estén al alcance de la escuela, ¿no? Por supuesto. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Javier, que está ahí generando la plataforma y organizando, y muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, gracias a vos, Flor. Nos vemos o nos Gracias a escuchamos todos en por algún otro escuchar. momento. Bueno, gracias.